It's hard to believe. The quantum theory is so strange and bizarre. Even Einstein couldn't get his head around it. In the quantum world, the world of particles, nothing is certain. It's a world of probabilities. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. It's very hard to imagine all crazy things that things really are like. Electrons act like waves, no they don't exactly. They act like particles, no they don't exactly. We need a theory of everything. Which is still just beyond our grasp. We need a theory of everything. Perhaps the ultimate triumph of science. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. I gotta stop somewhere. I'll leave you something to imagine. I feel the gravel brushing the edge of my step. A faint shimmer bending how I move. The lost city home's close enough to shift my balance. My chest tightens, my thoughts thin. Something inside tries to rise again. We're all connected to each other biologically, to the earth chemically, to the rest of the universe atomically. I think nature's imagination is so much greater than man's. He's never gonna let us relax. We live in an in-between universe where things change alright, but according to patterns, rules, or as we call them, laws of I'm nature. this guy standing on a planet. Really, I'm just a speck. Compared with a star. The planet is just another speck. To think about all of this, to think about the vast emptiness of space. There's billions and billions of stars, billions and billions of specks. The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way in the cosmos to know itself. Across the sea of space, the stars are others. We've traveled this way before, and there is much to be learned. We're all connected to each other biologically, to the earth chemically, to the rest of the universe atomically. I find it elevating and exhilarating to discover that we live in a universe which permits the evolution of molecular machines as intricate and subtle as we.
ज़मीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। Hola y saludos a todos. Greetings and friendly wishes to all who may encounter this Voyager and receive this message. Hello, hello. 안녕하세요. Hello.อย่าได้ใจช่วยเอานะสมาพวกเราในทอลีนี้ขอส่งมิตรจิตมาถึงท่านทุกคน Hello. See anything I let them hallway. เจ้าทำก็จะกลับบ้านเลยเจ้าทำเขา We step into the universe with humility and hope. Hello. เลย ขอส่งมิตรจิตไปให้เลิศทุนายอัสตกาที่มุ่งชู Hello. Hello from the children. From the children. Hello. Hello from the children. From the children of planet Earth. Hello from the children. From the children of planet Earth. Hello. Konnichiwa. Hello from the children. From the children of planet Earth. Hello from the children. From the children. Hello. Konnichiwa. Hello from the children. From the children of planet Earth. I should like to extend greetings to the extraterrestrial inhabitants of outer space. Bonjour tout le monde. Et Parker per Astraferde. Tanti auguri e saluti. Riyadu Melissa Marella. We step into the universe with humility and hope. เจ้าทำก็จะกลับบ้านเลยเจ้าทำเขา Faz felicidade a todos. Namaskar, Vishe Shanti. Hello. See anything I let them hallway. تحياتنا للأصدقاء النجوم يا ليت يجمعنا زمان. Hello. Hello from the children. From the children. Hello. Our special business today will be on the subject of waves and sound. To make a sound, something has to vibrate. But it won't start to vibrate by itself. First you have to hit it. Are you listening? The nature of sound. It's a pattern of vibrations The nature of sound. moving through the air to make music. Listen, it's all a matter of vibration. You see the unifying thread. Pulses with the air drum into motion. It's all a matter of vibration. Music changes us, inspires and moves us. Vibrations made into intricate designs. Music connects us to ourselves and to others. Song lies at the core of life. The rhythm of the music. The rhythm of the music. Science in music. The rhythm of the music. Music changes us, inspires and moves us. The rhythm of the music. Reaches all of us and unites us. Listen, the voice that I have is governed by the frequency of my vocal cords, how my mouth is shaped, and whether I have teeth or not. Vibration of voice box. Voice box. The nature of sound. We live in an ocean, and in
for our souls. Music keeps us in touch with this entire vibrating world, both outside and in. It is as precious as life itself. Music connects us to ourselves and to others. Song lies at the core of life. The rhythm of the music. The rhythm of the music. Science in music. The rhythm of the music. Music changes us, inspires and moves us. The rhythm of the music reaches all of us and unites us. The rhythm of the music. The rhythm of the music reaches all of us and unites us. So now when we hear the world around us, we know that sounds are made when something vibrates. Listen to every sound. Buenas tardes, ¿cómo están? Como todos me conocen, mi nombre Buenas es tardes, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenidos a todos a este laboratorio de ideas, segunda clase, segundo módulo de complejidad. Marcelo, cuando quieras arrancamos. Excelente, Guille, muchas gracias. Hoy quiero invitarlos a pensar el planeta de una manera menos obvia. Y justamente por eso, más potente, más fuerte, más importante. Quiero invitarlos a pensar el planeta como un sistema vivo. Para eso vamos a entrar en la obra de James Lovelock, que nació en 1919 y falleció en el 2022. Fue un científico, inventor británico que cambió para siempre una pregunta que por ahí parece simple, pero cuando nos las hacemos nos deja mucho que reflexionar, y esta pregunta es: ¿qué es la Tierra? I am very aware of the preciousness of time. I was given 2 to 3 years to live. I faced a life unable to properly communicate. Fortunately, my mind was unaffected.
while all around me people have buzzed away, deep in conversation. I have often been transported afar, lost inside my own thoughts, trying to fathom how the universe works. Perhaps it is human nature that we adapt and survive. We have this one life to appreciate the grand design of the universe. There is still plenty more to find out. We are all time travelers, journeying together into the future. Let us work together to make that future a place we want to visit. I am convinced that humans need to leave Earth and make a new home on another planet. In the next 100 years, we will embark on our greatest ever adventure. Our destiny is in the stars. Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. El destino está en las estrellas. Nuestro destino está en las estrellas, decía Stephen Hawking. ¿Por qué lo habrá dicho, no? Y eso nos remonta a pensar dónde estamos, dónde vivimos, qué es la Tierra. ¿Y quién mejor para explicarlo que James Lovelock? Lovelock no fue un ecologista, tampoco fue alguien que estudió algo que tenga que ver con el ecosistema, con la planta, con la biodiversidad, etc. Algo bastante superficial en cuanto a las ciencias naturales. En ese sentido superficial de la palabra ecologista, digamos, estar en contacto con la tierra, con las lombrices, con las plantas, etc. Sino que fue, ante todo, un investigador de sistemas, como ya lo veíamos ayer, en esto del largoplacismo, de pensar, de planificar, de diseñar futuros posibles. Este polímata fue de suma importancia en la historia de la humanidad. Fue un investigador de sistemas, trabajó en química atmosférica, fue biólogo, estudió y se dedicó también a la instrumentación científica, colaboró con programas espaciales en un momento clave cuando la humanidad recién empezaba a mirar a la Tierra desde afuera y a preguntarse cómo reconocer vida en otros planetas. Y es allí donde aparece su giro intelectual más famoso. Lovelock propuso la teoría Gaia, la hipótesis Gaia, que es nada más y nada menos que la noción de que la biosfera, es decir, todos los seres vivos, y el entorno físico, que son los océanos, la atmósfera, el suelo, no son cosas separadas, sino que son un conjunto acoplado y que tienden a autorregularse. En ese momento histórico todavía no se pensaba en eso, es decir, que la Tierra en ese momento se empezó a ver no solo como un escenario donde ocurre la vida, sino que también un escenario donde la vida participa activamente en construir las condiciones en las que es ella misma posible. Y esto cambia para siempre el paradigma de la humanidad. Pensemos un ejemplo concreto, el oxígeno en la atmósfera no apareció por casualidad.
como un decorado, como algo que apareció porque sí. Su presencia está profundamente ligada a procesos biológicos a lo largo de millones y millones de años, y para Lovelock justamente estos acoplamientos forman circuitos de retroalimentación, ¿sí? Que pueden utilizarse o estabilizarse como un sistema hasta cierto punto que vamos a ir viendo. Y acá viene lo importante. Esta teoría que propone, esta hipótesis que propone Lovelock no es magia, no es algo superficial, ni tampoco es misticismo o religioso, y tampoco lo vio a Gaia como una diosa literal. Y si bien tomó el nombre de Gaia, la diosa, él lo usó a ese nombre como metáfora potente, como para describir un fenómeno sistémico, las interacciones complejas que producen que se regule ese emergente, la regulación del emergente. Esta persona que van a ver en este El concepto de la vida es muy importante para todos nosotros. Esta persona que ven en el video es Lovelock James. Y ahí le preguntan sobre qué es la vida. El concepto de vida, bueno, si tú dices que el planeta está vivo, entonces el concepto de vida es incluso más importante. Pensemos por un momento en qué es la vida. Quiero decir, oye, ¿cómo la ves? Bueno, soy un científico. Pero los científicos, ya sabes, pertenecemos a tribus distintas. Están los biólogos, los físicos, los químicos. Y si les preguntas a cada uno de ellos, a un representante de cada disciplina, ¿qué es la vida?, todos te darán una respuesta distinta. El biólogo te dirá que es algo que se reproduce a sí mismo y que los errores reproductivos son corregidos por la selección natural. Es lo único que debe saberse sobre la vida. Y el químico te dirá, para un minuto, también es algo que metaboliza, que coge elementos químicos del entorno, los procesa y los devuelve. Y de alguna forma todo el sistema se mantiene siempre en un estado maravilloso, en un estado constante que logra estar fuera del equilibrio. Y un físico te dirá, nada de esto. Es un sistema que funciona como un frigorífico. Coge energía libre, la transforma y se construye a sí mismo como una estructura que disipa energía. Me gusta la palabra disipación. Creo que la verdad es que todos nuestros científicos han viajado solo un poco al pasado para entender qué es realmente la vida. Es una de las preguntas que tendremos que resolver en el futuro, dar una definición adecuada de la vida. Es interesante lo particular de la explicación de James. Como que separa en cada disciplina y desde esa disciplina misma responde la pregunta. Y de ahí surge este perfil polimático que tenía él, del dominio de distintas disciplinas, del dominio de distintos campos del conocimiento de la ciencia. Para explicar su idea más clara sería importante explicar una teoría que lo presentó, que lo hizo famoso en su momento, que se llamó la teoría del Daisy World, que en español sería como el mundo de las margaritas. A ver si lo tengo en la presentación. El mundo de las margaritas, ahí está. Imagínense un planeta que solamente tiene dos tipos de flores. Unas más claras y otras más oscuras. Las claras, obviamente, que reflejan más la luz, y las oscuras son las que absorben más la luz, como le explicamos a nuestros estudiantes con los sensores infrarrojos y demás. Según la temperatura, y una u otra crece más que
según la luz que recibe. ¿Sí? Si es la oscura que absorbe más luz, o la oscura que absorbe más luz, o la clara que refleja más la luz, una de las dos va a crecer más. Ese simple balance produce un efecto de regulación térmica, sin que haya intención consciente. Es decir, que se crea ese microclima, ese microsistema para autorregularse. ¿Y qué aprendemos ahí de eso? Es que la autorregulación puede emerger de reglas sumamente locales, simples, cuando el sistema está bien acoplado, bien armado. Lovelock fue una voz incómoda también en su momento, porque sostuvo que algo que muchas veces no queremos escuchar, que la autorregulación del planeta no significa que el planeta vaya a cuidarnos a nosotros. Gaia puede estabilizar condiciones compatibles con la vida, pero no garantiza condiciones para la vida humana, para la civilización humana. Y es más, con el actuar humano lo vamos empujando al sistema más allá de ciertos umbrales, y la regulación puede llegar a fallar o reconfigurarse hacia un nuevo equilibrio que sea hostil para nuestra sociedad. En este punto es profundamente educativo, ya que nos obliga a pensar o abordar la fantasía de control total, como hablábamos ayer, y a entrar en una ética de responsabilidad sistémica. No se trata solo de no contaminar hoy en día ya, sino que se trata de comprender que vivimos dentro de redes, ya sea de redes energéticas, climáticas, tecnológicas, económicas o culturales. Entonces, ¿por qué es importante lo que nos enseñó Lovelock en su momento? Es importante porque nos dio un lenguaje, como muchas cosas que vimos ayer y que vamos a ir viendo que ustedes lo llevan a cabo, pero no tenían el nombre, no lo definían de una manera teórica, y otras cosas que van a entender que está faltando. Nos dio ese lenguaje para entender el presente, que tiene que ver con la interdependencia, contra la retroalimentación, con los umbrales, este límite que tiene en los sistemas, y la no linealidad. Y habitamos un mundo justamente donde los problemas son justamente esos. El clima no responde de manera lineal. Las decisiones pequeñas pueden escalarse, las soluciones simples pueden generar efectos secundarios, y la tecnología siempre va a amplificar impactos, para bien o para mal, ya sea en cualquiera de los sistemas, ya sea educativo, cultural, etc. Y justamente Lovelock nos empujó a pensar de este arreglo rápido o a la mirada sistémica, y a preguntarnos qué variables modificamos, qué bucles activamos, qué consecuencias aparecen a mediano plazo y qué costo oculto estoy internalizando. Y, a ver, vamos a volver para atrás. Si tuviera que condensar la vida de Lovelock, la persona tan sublime, científico tan importante en la historia humana, si tuviera que resumirla o sintetizarla, en una frase sería que nosotros en este mundo no somos espectadores del planeta. Somos una fuerza planetaria que empuja al sistema hacia determinados bordes, hacia determinadas líneas. Y esto no es motivo de orgullo, sino que es un motivo de cautela, porque si somos una fuerza, entonces nuestras decisiones educativas, tecnológicas, productivas, deben estar a la altura de esa escala.
Y acá aparece la idea decisiva para cualquiera, digamos, que está en un aula, o en un laboratorio, en un espacio maker. No basta con solamente innovar, hay que innovar con comprensión ecológica. Como ya hablábamos ayer, como muchos se dieron cuenta a lo largo del desarrollo del largoplacismo. No es solo innovar, es innovar con comprensión ecológica. No basta con construir, hay que aprender a construir sin romper las condiciones que nos sostienen. Y James Lovelock nos deja ese marco mental poderoso, pensar en la Tierra como un sistema integrado donde donde está la vida y el ambiente. Y estos dos se co-crean, se regulan, y si se presionan demasiado, cambian de estado. Y Gaia es, en el fondo, una invitación a madurar como especie, a pasar de la ilusión de dominio a la inteligencia de pertenecer, de ser parte. No dominamos el sistema, sino que somos parte también del sistema, y por ende tenemos que invitarnos a madurar, y cuando maduramos, madura el sistema completo. Hoy vamos a trabajar una idea súper potente, que es: la escuela no es una máquina que se ajusta. Es un sistema vivo que aprende. Para entenderlo, vamos a tomar una metáfora científica que es Gaia, que fue propuesta por James Lovelock, y el objetivo no es hablar de planetas, aunque también vamos a hablar de planetas, sino usar esa lente para leer el aula y nuestros espacios makers con más precisión. Y las reglas van a ser las siguientes. Ustedes tienen que dejar el chat activo, yo tengo abierto acá, estoy viendo que saluda a San José, que saluda a Mártires, Roca, Aristóbulo, Loreto, los veo a todos ahí en el chat, y eso me parece genial porque es un feedback interesante y también va a encadenar o guiar un poco esto. Dejen activo porque yo lo voy a ir pidiendo respuestas breves, cada tanto, ¿sí? Y si algo también le llama la atención o algo, pueden anotarlo ahí en el chat o escribirlo también, así lo convertimos en un criterio pedagógico, ¿sí? Quiero que escaneen el QR y vamos a ir respondiendo lo que dice ahí. ¿Qué es para ustedes la Tierra? Y después lo vamos a compartir al final, ¿sí? Voy a ver si puedo compartir el enlace también para que los que no pueden escanear, que están con su teléfono, a ver. Share. Dale, genial, Marcia, así pasamos en Twitch también. Dale, ahí pasó. Ahí está. Ahí pueden ingresar y responder qué es la Tierra. Se están respondiendo varios: un medio, nuestro hogar, un espacio. Y que en centésimo preguntando, ahí está, genial. Y esa es nuestra pregunta de hoy. ¿Qué es la Tierra?
en los años 60, mientras la NASA buscaba vida fuera del planeta Tierra, Lovelock hace esa pregunta: ¿qué es la Tierra? Y responde: no es un objeto, es un sistema. A eso él le llamó Gaia. Un sistema no se entiende por partes sueltas, sino por las relaciones que tienen sus partes. La pregunta educativa sería: ¿qué es una escuela? ¿Qué es un espacio maker? ¿Un edificio con reglas o una ecología de vínculos, emociones, cultura y decisiones? Y acá le hago una pregunta para que me respondan en el chat. ¿Qué cambia cuando dejo de pensar en mi aula maker como una cosa y la pienso como un sistema, como eso que es una ecología de vínculos, hábitos, emociones, cultura y decisiones, y la dejo de ver como una cosa, como un espacio, como un trabajo más, como un horario que tengo que cumplir? Si bien también es eso, pero no es solamente eso. Por eso esas partes que la componen es importante verlas. Así que respóndanme ahí en el chat: ¿qué cambia cuando dejo de pensar la escuela como una cosa y lo pienso como sistema? Y ahora vamos a la idea desafiante. La vida no ocurre en la Tierra. La vida y la Tierra se co-crean. La hipótesis de Gaia propone que biosfera y entorno físico no están separados, ¿sí? Como habíamos dicho. Un sistema acoplado que se autorregula. El oxígeno en la atmósfera, por ejemplo, no es casualidad y es historia biológica acumulada. En educación pasa lo mismo, en nuestras aulas pasa lo mismo. El aprendizaje no ocurre dentro del aula nada más, neutro, aislado, ahí en el aula. El aprendizaje no ocurre solo ahí. Está todo estructurado, que todo se relaciona y que al ser parte del sistema, cada acción influye en todo lo demás. Interacción para un futuro más accesible. Creemos que cambia la relación, o bien él o los compromisos. Se deja de ver como una perspectiva estática a una dinámica de relaciones. Sobera dice que los chicos y nosotros somos parte del sistema y que cada uno va a modelar ese sistema, exactamente. Entonces, y todo eso que están respondiendo genera el clima del aula. Y ese clima del aula no es el decorado, no es lo que se ve, sino que es lo que nosotros hacemos. Y eso cambia el entorno. Lo que hace cada parte de ese sistema cambia el entorno. Y esto se le denomina clima del aula, ¿sí? Las emociones, todo lo que nosotros agregamos ahí es el clima del aula y no es simplemente un decorado o simplemente algo que estamos viendo físicamente, sino que es el motor de nuestras prácticas. Es lo que hace que nuestros espacios maker tengan éxito o no, que los estudiantes aprendan o no, que se diviertan o no, que sea una experiencia diferente o no. Y si el entorno cambia, también cambia lo que es posible aprender en él. Y si lo que hacemos cambia, cambia el entorno. Entonces, si nos hacemos una pregunta, ¿quién dirige esa autorregulación en nuestras aulas? ¿Quién dirige esa autorregulación? Y esa autorregulación no necesita un director central, ni necesita interacción. ¿Quién regula el clima emocional del aula, el clima del aula? ¿Alguien me puede responder?
Lovelock en su modelo hablaba del Daisy World, las margaritas claras y las margaritas oscuras. Y si el planeta se calentaba, entonces se crecerían más las claras. ¿Sí? Y entonces se enfriaría el planeta, porque las margaritas claras reciben mucha iluminación, mucho sol, crecen más, y entonces estos son absorbidas por ellas y se regula la temperatura. Eso es un microclima ahí. Y si se enfría, entonces también predominarían las oscuras, porque necesitan menos luz para crecer. Y la lección es increíble, porque el balance de nuestra aula, de nuestro espacio Maker, emerge de las interacciones locales. ¿Sí? Ese balance lo regulamos nosotros, ¿sí? En nuestras interacciones. Es básico de entrar a un aula y no saludar al compañero, ya cambia el clima del aula. Mi interacción en ese momento generó un clima. A ver, ¿qué me está respondiendo? Es un sistema que nos lleva a pensar cómo funciona, los facilitadores, exactamente. Un sistema es siempre unificado, coordinado, es complicado pensar en la escuela como cosa. Si bien hay alumnos que la interpretan así, está en nuestras manos mostrarles, enseñarles lo contrario. Todas las partes las condicionan, pero lo modifican los facilitadores. Mártires dice, lo que arreglamos el clima somos nosotros, los facilitadores y alumnos, los facilitadores para que fluya, facilitadores y estudiantes regulan las emociones, los facilitadores inclusive los propios estudiantes. Los autores, lo que cambia al verla como un sistema es que se puede cambiar las metodologías de aprendizaje o las formas de ver soluciones de las actividades diarias. Exactamente. Entonces, como ven ahí, las partes, como ese modelo de Lovelock que hablaba sobre el mundo de las margaritas, las claras y las oscuras. Las claras reflejan la luz, las oscuras las absorben, y el planeta, si el planeta se calienta, crecen más las claras, y si se enfría, crecen más las oscuras. Y la lección es que el balance emerge en las interacciones locales. No de un plan global, que puede ser también, pero no funciona. No funciona, es como obligar a que algo sea como es, y no va a funcionar. Por eso el autoritarismo suele fracasar en los equipos, porque no puedes obligar a que un clima se genere. No puedes obligar a alguien a que le guste su trabajo, no puedes obligar a alguien que le guste la robótica, no puedes obligar a alguien a que te salude con una sonrisa. No se puede generar ese clima. No existe un plan para eso, sino que se van generando, autorregulando en las interacciones. Y esto en la traducción pedagógica es sumamente potente, porque en una institución, en un espacio Maker, muchas reglas no van a controlar realmente ese sistema. Lo que regula, en verdad, a ese sistema son los patrones cotidianos. Cómo se corrige, cómo se escucha, cómo se evalúa, cómo se organiza el tiempo, qué se celebra, qué se castiga. Eso es lo que regula nuestra aula Maker, nuestro espacio Maker. No las reglas. Si bien son importantes, pero no son lo que de verdad regula nuestro clima en nuestro espacio Maker, en un aula. Entonces ahí yo quiero preguntarles algo. ¿Qué margaritas locales regulan su aula Maker? Pueden ser hábitos, rutinas, microdecisiones. ¿Cuáles son las margaritas que regulan sus aulas? Escribir ahí. Mientras que me contestan, esto tiene un lado bastante incómodo. Ayer me dijeron que hacía ruido en mi micrófono, si me tapaba
me tapaba la boca. Así que si se escucha feo me dicen. La pregunta incómoda es, ¿el sistema puede autorregularse? Pero no necesariamente para nuestro bienestar. Ahí Viviana dice que... Voy a estirar mi... Buena comunicación, las instituciones, dice. Los acuerdos que se plantean con alumnos, excelente. La buena comunicación es crucial y los acuerdos sumamente cruciales. Un buen grupo es el resultado, diría yo, de esas interacciones. Hay que dicen acá, obtengo un equipo cooperativo en lo que todo fluye, dice, las facilidades, todo fluye. El ambiente de trabajo. ¿El ambiente te referís a lo físico, Matías? ¿A que esté limpio, ordenado, eso? O no sé a qué te refieres. Bueno. Como habíamos dicho, Gaia tiene ese mensaje incómodo, ¿no es cierto? No, a las relaciones entre las personas que damos las clases. La buena relación suma mucho. Ah, bien, un buen grupo. Bueno, eso es lo que ustedes generan, un buen grupo y un buen ambiente de trabajo con las interacciones que ustedes tienen entre ustedes. ¿Sí? Esa buena relación suma muchísimo, es obvio que si yo saludo, si yo me divierto haciendo mi trabajo, si yo respeto a mis estudiantes, a mis colegas, va a ser el clima ideal. Y vamos a querer ir a trabajar con ganas, vamos a disfrutar lo que hacemos. Es sumamente importante. Y esa es dice confianza ese. Exactamente. Eso es algo que yo rescato mucho siempre de este gran proyecto que es la red de espacios makers, que es bastante complicado tener un sistema tan grande, con casi 300 facilitadores desparramados por la provincia de Misiones en nodos estratégicos de la provincia, y que esto funcione es sumamente importante la confianza en cada uno de los profesionales que se desempeñan en esos nodos, y eso es muy rescatable. Dice Lorena, los que regulan son el grupo pedagógico y técnico. Excelente. Los acuerdos de nosotros con los alumnos para realizar las actividades en su tiempo, en tener un ambiente ordenado y limpio y generar un buen grupo de trabajo, tanto los facilitadores como los estudiantes. Lorena dice la buena relación y el clima, excelente. Bueno, todo esto se regula gracias a estas interacciones. Y Gaia nos trae un mensaje ahí incómodo, que es el sistema se cuida a sí mismo siempre, no necesariamente a nosotros. Cuando empujamos más allá de ciertos umbrales, el sistema puede saltar a un nuevo equilibrio, y ese equilibrio puede ser hostil. Y en la escuela pasa lo mismo, en nuestro espacio maker va a pasar lo mismo. También hay umbrales de convivencia, de motivación, de legitimidad, de confianza, como decían ustedes. Esos umbrales son hasta donde yo puedo avanzar. Y no siempre se puede recuperar con más de lo mismo. Y para eso, cuando se tiene que recuperar ese clima de nuevo, es necesario cambiar la lógica del sistema. Y esto no es para asustar, es para pensar con criterio. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos. Les voy a dejar una consigna acá en el chat, que es ¿qué umbrales no podemos cruzar en cada espacio maker? O ustedes tienen un umbral que dice, hasta acá nosotros podemos. Esto se puede hacer y esto no. ¿Sí?
A ver qué están respondiendo. Opinar de la vida personal del colega o del alumno. Genial. Que no nos falte la ética profesional, increíble, la vida personal de cada integrante del espacio maker, el respeto entre facilitadores y alumnos, el respeto ante todas las cosas. El límite es el umbral que no podemos cruzar. Opinar de las demandas, de- opinar de los demás, creo que dice. Bueno, los que regulan somos nosotros y el umbral no debe cruzar son los límites institucionales y pedagógicos. El umbral que no podemos cruzar es el poco interés del alumno cuando se le está explicando algo. Normalizar burlas, exclusión o violencia verbal. Excelente las respuestas. Ustedes se dan cuenta, ¿no?, que estamos pasando del planeta, de las galaxias, de James Lovelock, que ayudó a mandar a la NASA al espacio, de una teoría que explica esto a nuestra aula. Y así debe ser, así es siempre ha sido el espacio, los espacios médicos, la escuela de robótica y demás. Y todo lo que nosotros postulamos es esta educación planetaria, educación para el futuro, que tiene sus fundamentos teóricos y que de a poco vamos a ir conociendo y lo vamos a relacionar, y ustedes se van a dar cuenta que esto ya está instalado, o se van a dar cuenta de que hay que fortalecer. Delia dice: el umbral, romper los sueños y metas de futuro de los estudiantes, evitar la comparación entre trayectos personales con intenciones de sobrepasar a un alumno sobre otro. Genial. Es sumamente importante en nuestro espacio maker de más grandes, porque muchos son profesionales y demás, y son diferentes. El límite es el umbral que no podemos cruzar, los que regulan somos nosotros. Yo estoy viendo acá el vivo también. Bueno, todo eso va a propiciar un clima del aula, de nuestro espacio maker. Y es lo que va a hacer que sea un espacio donde queramos ser parte o no. ¿Y cómo pasamos del planeta al aula? Estos pequeños pasos. Son los mismos principios, ¿se dieron cuenta? Los principios que operan el clima global nos sirven para leer el aula, siempre, porque son medio ambiente, son sistemas. Y también acá aparecen estas 4 ideas de interdependencia, de retroalimentación, de no linealidad y de estos umbrales que están nombrando ustedes. ¿Qué es esta interdependencia? Es lo que toco en un área y se mueve en otra. Y retroalimentación son las acciones que nosotros que las acciones que nosotros llevamos al sistema, las acciones que vuelven a ese sistema y lo amplifican o lo frenan. La no linealidad es esto de no hay una proporcionalidad estable entre esfuerzo y resultado. Y estos umbrales son puntos donde cambia el régimen del sistema. Y con esta lente, justamente, la frase central es: la escuela no es una máquina que se ajusta. Nuestros espacios maker no son máquinas que se ajustan. ¿Sí? No son máquinas que se ajustan, sino que son organismos vivos, son sistemas vivos que se adaptan. Y por eso mismo, ustedes van a ir viendo que esa máquina
que dejamos atrás y convertimos nuestro espacio maker en un sistema vivo que aprende, que ya es, que hoy lo estamos describiendo, analizando, porque después de finalizar siempre una práctica, es importantísima la reflexión sobre nuestras prácticas. Entonces, máquina versus sistema vivo. Y tenemos ahí una visión mecanicista, donde tenemos una entrada, una salida, tenemos piezas intercambiables, tenemos control, tenemos eficiencia, visión, ¿sí? Y tenemos la visión sistémica del otro lado, que son las causas que son entrelazadas, las relaciones, la adaptación y la resiliencia, que fue un tema que hablamos ayer. Es una máquina, ajusto una perilla y ya está, o es un sistema vivo, donde lo que importa es la calidad de las relaciones y las condiciones de interacción. Y nuestra aplicación sería, ¿qué pasa si un grupo no trabaja? Si un grupo no trabaja, si un trayecto mío no hace nada, viene solo para hablar entre ellos, para estar en el WhatsApp, para mirar YouTube, para jugar jueguitos. ¿Qué pasa si no trabaja ese trayecto? Vienen siempre, pero no hacen nada de robótica, o se pasan la mayor parte del tiempo haciendo otras cosas. ¿Cuál es la respuesta a esa situación? La respuesta mecanicista sería más control. Matías de veces se busca la manera, le buscas la vuelta necesaria para que le interese la clase en sí. El resultado de los proyectos, falta de equilibrio pedagógico. Dice. A ver. El resultado de los proyectos. Cambiar la forma de trabajo. Motiva. No sabría decirte algo exacto. Hay que ver qué necesidades tiene ese grupo. Estamos hablando desde este punto de vista de cómo actúo. Tengo estas dos visiones, la visión mecanicista y la visión sistémica. Si un grupo no trabaja, la respuesta mecanicista sería más control, cambiar las piezas, cambiar el input para recibir otro output. ¿Y la respuesta sistémica cuál sería? Analizar cuáles son las condiciones que están produciendo ese patrón. Se van cambiando las técnicas de enseñanza, de aprendizaje. Se debería cambiar la dinámica por algo que les interese. Exactamente. Esas condiciones que tenemos actualmente en el aula es lo que está produciendo ese patrón, ¿sí? Las relaciones entre las partes, estas técnicas que estoy enseñando, que estoy empleando para motivar a los estudiantes, todo estas condiciones que hacen al clima del aula son las que están produciendo ese patrón en los estudiantes. Se cambia la forma de trabajar, dice Alejandra. Genial. Nosotros analizamos las causas en lo sistémico. Lo primero que van a hacer es analizar por qué. ¿Sí? Estas causas, porque el efecto lo estamos viendo. Los estudiantes no quieren hacer lo que nosotros planificamos, están haciendo otras cosas. Entonces eso es el efecto que nosotros estamos viendo ahora. Y tenemos que ver las causas, analizar las relaciones entre ese sistema y la solución obviamente va a emerger de esas relaciones que estamos analizando. Y a adaptarnos y avanzar. Se debe ver qué les puede interesar y dar el botón de motivación para que puedan hacer juntos al facilitador, que después sigan como eso. Con eso ya se cambia esa forma, exactamente. Y a ver si entendieron un poco esto. Voy a hacer una pregunta más, que es, ¿qué intervención típica en un aula mecanicista ustedes pueden nombrar?
¿Y cómo sería su intervención sistemática? A ver, hay una comparativa. ¿Qué intervención típica de una escuela mecanicista ustedes conocen? ¿Y cómo sería su intervención sistémica? Un ejemplo sería, los estudiantes faltan mucho, entonces se crea el sistema de asistencia y el que tiene más de 13 inasistencia queda libre y tiene que rendir todas las materias. Eso es mecanicista, de control. Faltan mucho a mis clases. ¿Qué hago? Le pongo inasistencia y el que no viene no pasa de año y tiene que recursar. Eso es un ejemplo típico del mecanicista. Dice, toda clase debe iniciar con una motivación, dice Lorena. Y todo esto es como que nosotros los analizamos en nuestro día a día y parece simple, o sea, vamos, damos nuestra clase, los estudiantes van, ya los conocemos, los saludamos, le preguntamos cómo están los padres, etcétera, porque también es el carnicero, el hijo del carnicero, el hijo del ferretero. Parece normal, pero para mejorar hay que analizar esta complejidad. Y esta complejidad no quiere decir que sea complicado, o sea, que sea difícil o imposible. Lo complejo no significa difícil, sino que significa que es entrelazado. En el aula siempre van a converger cultura, familia, historia escolar, comunidad, política, amistades, y nosotros no vamos a ver esas piezas separadas, sino que vamos a ver las tramas entre ellos. El diálogo y buena escucha con los estudiantes. Entonces, todo esto, creo que se cortó el vivo. ¿Está Guille ahí? O a mí nomás se me cortó. A ver, ahí está. Sí, estoy, Marce. Estamos en vivo. Ah, genial. Entonces, como decíamos, que sea complejo no quiere decir que sea difícil, sino que significa que tenemos que analizar el entrelazado. Siempre van a converger en nuestras aulas la cultura, la familia, la historia escolar. Hay chicos que no van a la escuela y van al espacio maker, que no están escolarizados, que dejaron de ir a la escuela y van al espacio maker igual. O sea, es como, me interesa robótica, no quiero ir a la escuela, pero voy a la escuela de robótica. También sus amistades. Si va uno y le invita al amigo, van juntos, quieren que le pongan en el mismo trayecto, en el mismo horario. Entonces, nosotros vemos esas piezas, pero tenemos que analizar el entramado, las tramas que se tejen entre estas piezas. Y son 3 puntos claves que tenemos que tener en cuenta ahí. Tenemos que ver la trama y no las piezas. Tenemos que analizar el contexto. El contexto lo es todo siempre, y sin el contexto lo que nosotros hacemos no tiene por qué, no tiene objetivo, no tiene significado. Sí o sí es analizar el contexto. Todo esto que nosotros vemos acá, ustedes tienen que llevarlo a su contexto, porque cada espacio maker es diferente, cada facilitador es diferente, cada localidad tiene su cultura diferente. ¿Qué dicen? Se los puede recibir con un choque los 5 minutos al ingresar al aula, con algo de música, ir modificando la forma de motivar también. Esa sería una para que sea sistemática. Excelente. Guillermo, es una técnica que es bastante linda e interesante, porque esta música tiene que ser algo acorde, digamos, a lo que nosotros vamos a ver. No sé si estaban antes, lo que ya no temprano, estábamos escuchando música, y toda la música tenía que ver con esto, con los viajes al espacio, con la Tierra, con la evolución. Reflexionar con los alumnos, hacemos una autoevaluación conjunta, aprendizaje personalizado, proyectos integrados y evaluación continua. Genial. Y el último punto que tenemos que tener en cuenta es la incertidumbre. Esto que nos llena de ansiedad, ¿no es cierto?, que es la incertidumbre. Y que la incertidumbre no es una falla, sino que es una propiedad misma del sistema. Es incierto.
el efecto, es incierto lo que puede llegar a transformar un cambio en ese sistema, porque es un sistema humano, es un sistema vivo. Pero si esto es cierto, entonces las acciones vuelven siempre, vuelven siempre como un bucle en este sistema, ¿sí? La van a volver por sí mismas. Dice, música fue en línea, grupal, preguntados, competencia de preguntas, dice Kike el centésimo. Genial. Esto es como un ancla siempre con los estudiantes. A los estudiantes les encanta la música, porque son jóvenes. Nosotros a veces nos olvidamos que ir a la plaza para ellos es descubrir el mundo, escuchar una música nueva para ellos es descubrir el mundo, porque están en ese descubrir. Por ahí nosotros ya somos grandes, ya conocemos un montón, ya vimos, ya todo, pero para ellos es nuevo, para ellos es, ¡wow! Es todo un descubrir fantasioso, porque no lo sabían, porque son extraterrestres en nuestra sociedad. No estaban acá, están ahora y están descubriendo, y nosotros tenemos que mostrarle lo divertido, lo lindo, nuestra historia, nuestra cultura. Los jóvenes de hoy en día que nacen, la generación ahora que nace con la inteligencia artificial, se van a preguntar en unos años, ¿en serio leían libros? ¿Escribían? ¿Pintaban a mano? ¿En serio la gente tocaba el piano y la guitarra para hacer música? Son extraterrestres. Y todo lo que nosotros le damos hoy en día va a hacer que ellos se puedan adaptar al futuro, o sean exitosos. Y todo esto es parte de ese sistema, y que ese sistema es como un bucle. Lo que yo doy va a afectar y va a volver siempre. Y así es la práctica docente: acción, reflexión, el sentido de pertenencia. Dice exactamente Ana Laura. Todo lo que nosotros le damos también en ese espacio maker, los hacemos parte, y ellos se lo van a apropiar como de ellos. ¿Qué es esta retroalimentación siempre? Lo que yo hago tiene impacto en mis estudiantes, en la comunidad y en el futuro. En sistemas vivos esto es normal. En sistemas vivos no operamos en línea recta, con causa y efecto, como se creía desde la época del conductismo, y de Pavlov, de estímulo-respuesta, del perro con su baba cuando veía un alimento. Esto es un sistema vivo, no es un plan, como en su época, una cadena de montaje como en su época. Nosotros no vamos a ir siempre en esa línea recta de causa-efecto, sino que nosotros vamos en bucles. Y estos bucles, a ver cómo explicarlo, es con un ejemplo. Si yo tengo baja participación de estudiantes, como ven ahí, ¿cómo lo percibimos a esa baja participación? Puedo subir el control, como había dicho, con ese registro de asistencia ahí que falta, no puede venir más, meter presión a llamar a los chicos: si vos no venís, le voy a dar tu lugar a otro. Esto lo único que va a hacer es que va a empeorar el clima de tu aula, porque van a venir obligados. La confianza va a disminuir, la participación en el aula va a disminuir. Y acá es clave esto de, si yo actúo sobre el mismo patrón, con la misma lógica, yo voy a amplificar eso. Si yo hago o ejecuto un sistema de control, yo voy a empeorar el problema de la baja participación. Entonces tengo que hacer una intervención que actúe como un maremoto, como veíamos ayer en largoplacismo. Una intervención en sistemas es cambiar ese bucle. Hay algo que está mal en ese bucle que me está dando un feedback negativo, que está volviendo algo negativo hacia mí.
¿Por qué hay baja participación? ¿Y cuál es el bucle que yo veo seguido? Eso le voy a preguntar a ustedes. ¿Qué bucle ven seguido en su institución? Algo que está faltando fortalecer. La evaluación, la convivencia, la asistencia, participación, porque pueden asistir y no participan en las aulas. Voy a copiar el texto ahí. ¿Qué dice? Quique Centésimo, música, juego, venite que vamos a hacer un auto a control remoto y competiremos en la copa. Una motivación. ¿Escribió el texto? No. Ah, sí, ahí está. ¿Qué bucle ven seguido ahí en sus aulas? En su institución, en su espacio maker, como ustedes le quieran llamar, porque el nombre no hace al sistema. Le puedo llamar sistema Pedrito, disruptivo 2026, como la temática de este año que está hecha, que si se portan bien le voy a decir al final, o no. Convivencia, participación, genial. La intolerancia a la frustración, exactamente eso es importantísimo de tener en cuenta en nuestros estudiantes, porque les puedo asegurar que la mayoría de los estudiantes van súper emocionados por robótica, y cuando empieza la frustración es cuando lo dejan o pierden el interés. Les puedo asegurar que la mayoría de su matrícula deja robótica por eso. Exactamente, no saben cómo manejar sus emociones. Y esa no linealidad. ¿Cómo hago yo entonces? Si no hay causa y efecto, si no hay estímulo-respuesta como en el conductismo. Si es no lineal, ¿saben qué puede pasar? Que un solo cambio, pequeño cambio, puede traer grandes efectos. O lo contrario. ¿Qué pasa con los sistemas complejos? Es que la relación causa y efecto no es proporcional jamás. Muy rara vez es proporcional. Entonces, un comentario nomás puede reconfigurar mi curso, mi aula. Un comentario. Y un programa o una planificación mensual enorme, súper que te contrapensada con juego, música, puede no mover nada. Puede no hacer nada en los estudiantes, puede no interesarles. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar? Esa no linealidad, que no implica obviamente descontrol, que no tenga un objetivo, un camino, digamos. Esa no linealidad es que no hay causa y efecto, no hay estímulo y respuesta. A determinado estímulo, determinada respuesta. Sino que implica que hay que diseñar con hipótesis, con seguimiento, con ajuste. Les cuesta entender que el error forma parte del proceso, que no es algo negativo. No manejar la frustración, emociones, lo cual hace que la convivencia con otros sea difícil y no sigan robótica. ¿Sí? ¿Y qué hacemos ahora? Si es no lineal. Ujú. Dejarlo ser, dice. ¿Qué hacemos? Dejarlo ser. Sí, nuestra planificación, super planificación que hicimos,
superactividades que decimos, por eso somos los reyes y las reinas de la planificación. No mueve nada en los estudiantes. ¿Por qué puede ser? Si yo planifiqué, yo hice el juego en Kahoot, hice el Mentimeter para que respondan el brainstorm, puse un videito de un robocito bailando y no les interesó para nada. ¿Qué pasó? ¿Cuál puede ser el problema en esta no linealidad? Cecilia dice que la planificación debe ser abierta y flexible. Ajá. Debe estar sujeta al cambio, porque lo que para nosotros es interesante, posiblemente para ellos no. ¿Y por qué no? A ver, es más allá de, digamos, más allá de cómo debe ser la planificación, ¿qué falta? ¿Por qué puede pasar esto? O sea, ¿por qué puede pasar? Porque la planificación tiene que estar pensada críticamente, porque los alumnos quieren construir eso. Hay muchos factores, a veces dejan por la falta de acompañamiento. ¿Por qué puede fallar mi plan? Creo que deberíamos indagar sus necesidades. Exactamente, Janina. Pasa esto porque no conversa nuestra planificación con la cultura escolar, social, histórica de nuestros estudiantes, con el contexto. Entonces, ¿cómo no le va a interesar a un estudiante? Si no le interesa es porque no es parte de su ser, no es parte de él, no se lo apropia. Es porque yo planifiqué siendo el rey y la reina de la planificación pensando en que yo tengo el saber, que yo tengo el control. Pero tengo que tener crucial importancia acá este objeto, que es que nuestra planificación tiene que conversar con la cultura escolar. Es una vez hablando con Quique, justo que Quique siempre está ahí activo, hablando del autito, dije, me encantó que sus robots tengan esas características de lo que es él como profesional y lo que es su municipio. Los robots, cuando lo vi hecho con Tacuara, eran increíblemente el reflejo de su ser y su comunidad. Y eso es lo que llama la atención de los estudiantes, que nuestra planificación tenga que ver con su vida cotidiana, con sus necesidades, con sus intereses. Quizás somos nosotros la manera en que estamos utilizando las metodologías de enseñanza, del aprendizaje. Eso también es una cuestión del uso de las metodologías, es que para que sea, a ver, yo voy a emplear un método, ¿no es cierto? Y el método es una receta, es una ciencia, está estudiado y está creado y tiene partes y tiene todo. Si yo voy a ejecutar un método, yo la tengo que conocer a detalle. Yo no puedo andar por la vida diciendo, yo aplico ABP en mis clases y no sé qué es ABP en realidad. Yo repito un discurso que es, sí, porque los estudiantes aprenden significativamente de sus conocimientos previos, la. No, yo tengo que entender qué es ABP, y de dónde surgió, cuáles son sus partes que tengo que hacer primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y cómo evaluar ese ABP, ¿sí? Y por eso me va a hacer. No, es un llamado a entender, a saber y a ser responsables, ¿sí?, de cuando nosotros hablamos y hacemos. Si nosotros vamos a decir algo así, es porque tenemos que saber. Nada más, eso nombrando ahí, ya me fui por las ramas. Acá quiere decir que esto no quiere decir que no sea lineal, que va a ser descontrolado. Como decía alguien por ahí, dejarlo ser, dice, si no me interesa mi clase, que hagan lo que quieran, que sean lo que quieran ser, ¿no es cierto? No, porque tampoco va a ser un descontrol, ¿no es cierto? No implica que sea descontrolada mi clase, que se tome la rienda sola, digamos, sino que implica que yo tengo que diseñar una hipótesis, hacer un seguimiento, ir haciendo ajustes en ese sistema para que lo que yo quiero que ellos logren sea un objetivo cumplible. Pero dejarlos ser fue una pregunta esa.
Entonces, no es dejar al libre albedrío, no quiere decir que la no linealidad va a ser un caos en su significado de desorden, sino que implica que yo tengo que diseñar, pensar futuro, hacer un seguimiento y hacer esos ajustes ahí para que mi sistema vaya funcionando. Que aprenda el que quiere, la vieja escuela técnica. Tal cual, yo fui a una técnica también, Kike. Me dolía la muñeca cuando me dictaban historias 4 horas seguidas, después tenía teoría de los materiales, 4 horas de dictado de nuevo. Y lo único que me queda es la muñeca hecha miércoles, porque otra cosa difícil que me sirva hoy en día. Y cuando nosotros hablamos de nuestro objeto de estudio, que es nuestra aula, no siempre está sola, sino que está dentro de una capa, de un contexto mucho más grande. Dice Guillermo Antonio, darle una mirada diferente al alumno y así se puede ver qué es lo que le puede hacer que olvide su frustración. Un método que puede ayudar es el efecto Pigmalión, ver lo mejor del alumno y hablar con él. O sea, genial. Es que también los intereses individuales muchas veces difieren del interés genérico de una planificación. Por experiencia pasa que hay ocasiones que un estudiante se interesa desmesuradamente por una actividad y otro no tiene el más mínimo interés. Exactamente, Horacio. Por eso mismo hablamos de esta diversidad en el aula, y no solo el aula, porque no es una caja cerrada, que además esa aula no está solita en el mundo existiendo, sino que está dentro de un contexto, está dentro de una capa de un contexto, es chiquita ahí dentro de esa capa, no es una isla, no está descontextualizado, sino que en nuestro modelo, que se basa en este de Bronfenbrenner, es un sistema que está dentro de sistemas. Entonces traccionado también e influenciado por esos otros sistemas que están en orden jerárquico un poco más grande. Tenemos el micro, el meso y el exo y el macro por encima de mi aula maker. Y esto muchas veces son cuestiones que nosotros intentamos resolver en lo micro, que es donde está nuestra aula. Y el problema no es del micro, es del meso o del macro en todo caso. Por ejemplo, conflictos del aula que en realidad es una rutina de otras instituciones, la desmotivación que en realidad es narrativa cultural sobre la educación en sí, o el aprendizaje, o la escuela. Esa desmotivación de, ¿para qué voy a estudiar algo si no me sirve para nada en el futuro? Si no consigue nadie trabajo. Si en Argentina todo está mal, ¿para qué me voy a esforzar? Si total mi compañero cobra un plan social y vive re tranqui, sin preocupaciones. Esa desmotivación no tiene muchas veces que ver en el micro, y por ahí es complicado resolverlas en nuestras aulas. Esos intereses individuales, esa falta de motivación, mayormente vienen de nuestra aula. Tenemos que identificar eso, de dónde viene. Si esa desmotivación es de nuestro micro, o es del meso o del macro. ¿Sí? Y muchas veces ese ausentismo también, que no nos gusta que los estudiantes nos vayan a nuestros espacios maker, en realidad también puede ser condición socioeconómica o logística. Hablando con muchos facilitadores de los espacios maker, yo sé que Ponplan tiene que buscar a estudiantes de Colonia Ojo de Agua y así muchas otras sedes que tienen que buscarlos y llevarlos al aula maker para que sean parte. Estudiantes que si llueve no pueden salir de las colonias para ir a sus espacios maker. Entonces es complejo, tiene muchas partes, muchas interrelaciones,
Y esto es sumamente importante de entender, ¿sí? No nos vamos a cargar la mochila de todos los problemas, de estos wicked problems, problemas malditos también que aparecen ahí en todos lados. Le voy a preguntar ahí, un problema que los preocupa, ¿en qué nivel se puede realmente producir o se produce? ¿Un problema que a ustedes los molesta o los preocupa? Sí, en su práctica, en su espacio maker. Y ese sistema vivo es la cultura propia de cada estudiante se ve reflejada durante el desarrollo de las clases, en la cual intercepta la motivación o desmotivación de cada estudiante. La incertidumbre es el mecanismo para la curiosidad y la imaginación. Genial. Entonces, si nuestra aula es un sistema vivo, si nuestro espacio maker es un sistema vivo, ¿cómo hacemos que funcione? Tenemos que diseñar futuros, diseñar distinto. Yo hablo de diseño cuando hablo de un plan más grande, a largo plazo, desde mi microplanificación hasta mi filosofía largoplacista. A todo eso yo le llamo diseño. El diseño de un futuro posible, ideal, y al cual yo puedo invitar a más gente a ser parte, a construirlo. Entonces diseñamos diferente ya, siguiendo siempre estos 3 principios básicos, que puede haber más, puede haber menos, sino que son por ahí los más importantes. Tenemos que diseñar ambientes, no lecciones, no clases aisladas. En vez de secuencias lineales, cerradas, por ahí, nosotros tenemos que crear esos ecosistemas, tareas ricas, restricciones claras, normas claras, y libertades también para explorar. Dice Vanessa, hoy día una problemática que se ve mucho es el manejo de la frustración de los estudiantes. No están logrando sobrellevar eso, a saltear ese obstáculo, y tenemos que lidiar con guiarlos, acompañarlos en aprender a superar eso. Esa es la tarea principal del facilitador, ¿sí? Guiar, acompañarlos en el proceso. Pero ¿en qué lugar lo ubicarías? ¿En el micro, en el macro, en el meso? ¿Por qué se genera eso? ¿Por qué no logran superar esa frustración? ¿Qué les exige la sociedad? Porque se formaron así. Entonces, tengo que tener en cuenta estas 3 cuestiones para diseñar distinto. Primero, diseñar ambientes, no clases aisladas, lecciones. En vez de utilizar una secuencia lineal cerrada, tengo que crear ecosistemas, tareas ricas en contenido, en filosofía, en técnica. Tengo que tener normas claras, restricciones claras, y dar libertad para explorar también, tanto herramientas, conocimientos, productos. Por otro lado, tengo que priorizar siempre la calidad de las interacciones, porque eso lo es todo. El aprendizaje siempre va a emerger del diálogo, la coevaluación, de la construcción colectiva, de la conversación como motor de ese sistema de mis clases. Siempre, siempre hay que priorizar esa interacción. Y esa interacción rica después va a hacer que el estudiante genere esa cultura del querer volver a aprender algo nuevo, de entender el error como parte del aprendizaje. Y por último es evaluar siempre,
como una retroalimentación continua, más allá de una evaluación sancionadora, de la evaluación es un veredicto final y nos vemos, pasaste, no pasaste. Para nosotros la evaluación, nosotros no tenemos una receta y le pasamos a ustedes por correo para evaluar, porque eso no sirve. Ustedes tienen que evaluarlo como profesionales, y en eso, como equipo pedagógico, nosotros tenemos confianza ciega en decir, bueno, ustedes saben lo que hacen y están viendo, están viviendo con su cuerpo, con su alma, las clases. Entonces ustedes tienen una evaluación, una retroalimentación continua, y esa información que ustedes observan y que alimenta y redirige en tiempo real sus prácticas, lo es todo. Todavía no existe una evaluación que nosotros podemos estandarizar para las trayectorias de aprendizaje en robótica. Si existiera, creo que seríamos el mejor equipo pedagógico del mundo, porque no se puede tener una receta para evaluar algo vivo, algo cambiante, algo que forma parte del mundo flux, como veíamos ayer. Cecilia dice, quizás las mismas condiciones de cada estudiante, lo mismo que pasa en las escuelas comunes, vienen con muchas carencias, con hambre muchas veces, entonces ahí es difícil que se dé un aprendizaje significativo. ¿Y dónde está el problema en eso? Volvamos, porque es un momento importante, porque ninguno me está diciendo esto. Ahí, volvemos acá. Ahí, ¿no es cierto? Acá está mi aula y acá está la familia, ¿cierto? Eso es nuestro microsistema. Nosotros estamos acá, en el microsistema, entre la familia y el aula, porque los chicos pasan mucho tiempo más en nuestra aula, después un poco en la casa, después otro en la escuela. Y si un chico viene con hambre, exactamente, Alejandro, el problema viene del macro. O sea, acá, trabajo, política, cultura, normas, leyes. Pero nosotros nos hacemos cargo de los problemas que vienen de allá arriba. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podemos hacernos cargo de estos problemas? De que los chicos vienen con hambre, vienen mal vestidos, mal higienizados. Excelente, creo que es. Bien, nosotros no podemos solucionarlo, pero tenemos algo ahí, un as bajo la manga, que en ese microsistema, ¿quién está también? No estamos solos, no está solo el aula del espacio maker, también está la familia, ¿sí? No nos hacemos cargo, pero podemos trabajar con las familias, ¿sí? Cuando un problema de eso ocurre, nos contactamos, invitamos a la familia del espacio maker de este chico, hablamos, charlamos, qué está pasando, los orientamos, bueno, ¿sabe qué tiene que hacer? Puede hablar con con X organismo municipal que puede ayudarlo ¿sí? Dice, no podemos hacernos cargo, pero influyen en nuestras clases. Exactamente, nosotros no nos podemos hacer cargo de ese problema específico, pero está influyendo en nuestras clases, entonces tenemos que hacer algo. Y ahí está, en nuestro microsistema, está el otro organismo, la otra institución, que tiene que velar por esa necesidad básica, que es la familia. Y si la familia no está pudiendo, quiere decir que nosotros podemos también, como está en nuestro microsistema, está en nuestro ecosistema, y si ese ecosistema, ese microsistema no está funcionando una parte, esa relación no va a funcionar o nos va a devolver un bucle negativo. Entonces yo puedo ahí orientar a esa familia para que esa familia pueda hacer lo que tiene que hacer, entonces yo puedo hacer mi tarea. ¿Sí? ¿Se entiende? Si vemos algo así, conectar con la familia, tratar de hablar para ver qué sucede. Excelente, Vanessa.
Lorena dice, nos pasó con nuestra sede una nena que venía con mala higiene, siempre con hambre. Exactamente, son cosas que les va a pasar, o ya les pasó. Entonces no podemos pasar por alto, tenemos que hacer algo, pero tenemos que hacer las cosas bien, obviamente. Siempre actuando en nuestro microsistema, acá. Nuestra relación directa es acá. Y después siguen los otros, por arriba. ¿Sí? Si nosotros nos encargamos de estar acá y de resolver los problemas de los macros, los que están más arriba de nosotros, vamos a hacer unos pulpos. Y a muchos docentes les pasa hoy en día, ¿eh? Son maestros pulpo, hay una teoría, una hipótesis que habla de los maestros pulpo que hacen todo. Tienen más clases, más días de actividades que días enseñando matemática, historia, lengua. Pierde más tiempo atendiendo las necesidades básicas de sus estudiantes que enseñando las ciencias, que es para lo que fue hecha la escuela. Entonces, hay que saber, esto es importantísimo, ¿sí? No se olviden de esto, de detectar de dónde, a qué espacio pertenece, en qué contexto está. Una de las facilitadoras consiguió algunas prendas de vestir, hablamos con la abuela para saber cuál era el motivo. Genial, la relación con las familias tiene que ser siempre directa, ahí. Excelente. Eso es lo que yo quería que ustedes me respondieran la pregunta. ¿Vieron que, a ver, dónde está mi pregunta? Respondieron mucho. Un problema que te preocupa y en qué nivel se produce realmente, ¿sí? Eso es importante que ustedes sepan. Problemas van a haber muchos siempre, pero tienen que analizar en qué nivel está, ¿sí? Ya sabíamos que en ese trayecto debíamos llevar. Genial. Situaciones que a veces sobrepasan. Exactamente, sobrepasan, pero ustedes son profesionales. Y tienen que, como profesional, saber. El profesional es el que sabe cómo se hacen las cosas. Punto eso. Para mí es la definición perfecta de profesional. El que sabe cómo hacer las cosas es el profesional. Si ustedes tienen una situación así, por más que somos personas y tenemos emociones y nos sobrepasen, así todo, con la tristeza que nos generan las situaciones, tenemos que saber qué hacer. Punto. Y eso es lo que nos diferencia de los demás. Continuamos. Ya sabemos, analizamos. Así. Ya vimos acá sistemas vivos que diseñamos para ello. Hacemos un resumen, una retomada acá porque nos quedamos ahí en el tema anterior para que quede claro de qué estamos hablando. ¿Cómo hacemos entonces? Diseñamos para un sistema, no para un sistema vivo, no para algo estático, algo lineal. Y ahí es donde aparece lo que a mí me gusta llamarle la didáctica compleja. La didáctica que sabe, la didáctica que entiende las partes, las relaciones, que es lo que debe manejar un facilitador. Que es diseñar ambientes, no lecciones. En vez de secuencias lineales cerradas, ustedes tienen que crear ecosistemas, tareas ricas, restricciones claras. Las normas tienen que estar claras, las consignas tienen que estar claras. Y obviamente liberar también espacios para la exploración, ¿sí? Tienen que priorizar la calidad de las interrelaciones siempre. El aprendizaje emerge del diálogo, la coevaluación, la construcción colectiva, la conversación, que la conversación es el motor fundamental de nuestra aula maker. Como ya dijeron ustedes anteriormente, la conversación, el diálogo es el motor que va a empujar para un camino mi espacio maker. Puede ser para un precipicio, puede ser para la cima, eso es lo que ustedes van a autorregular en su sistema. Y la evaluación es sumamente importante. La evaluación no es un veredicto final, aprendiste o no aprendiste, sirve o no sirve, sino que es información que nosotros usamos como alimento y que va a redirigir nuestra práctica en tiempo real, porque no podemos esperar a que todo fracase para decir, no funciona, vamos a hacer de esta otra manera. No, porque es vivo, no tengo que esperar a la maquinaria, al tren, que el tren llegue a puerto para poder repararlo. Tenemos que hacerlo en tiempo real. Y eso es lo que hace que este sistema sea tan importante y sea tan bueno. Y eso es lo que lo hace flexible, como dijeron ustedes, en que las planificaciones tienen que ser abiertas y flexibles. Pero
Cuando se habla de eso, de abierto y flexible, es que tiene que propiciar este cambio acá, de que no tengo que esperar a que fracase la cuestión para actuar sobre ello, sino que yo tengo que utilizar la información para alimentar o retroalimentar mis prácticas y redirigir hacia dónde voy. En tiempo real, es eso en tiempo real, no puedo esperar como antes a la cadena de montaje, a que termine el ensamblaje para hacer el control de calidad, ¿no? Eso es en tiempo real. Antes de terminar, lo último, ¿qué tengo que tener en cuenta para bajar esto a mis prácticas? Tengo que tener en cuenta qué variables del ambiente yo debo tocar, ¿sí? Que puede ser tiempo de clases o de actividades, los roles, las consignas, las evidencias, el feedback. Tengo que tener en cuenta qué interacciones yo quiero multiplicar según mis actividades. ¿Cuáles son las preguntas genuinas, significativas? ¿Qué me tengo que preguntar yo o hacer que mis estudiantes se pregunten? Tengo que hacer que se trabaje colaborativamente. Tengo que hacer que ellos, entre ellos, se hagan tutoría, sean compañeros, que esa tutoría entre pares exista de verdad y que ese feedback que yo necesito para ajustar mi práctica surja sin esperar al final, porque el final ya es el final. ¿Para qué quiero? Ya está hecho, ya está. Y eso es lo bueno de trabajar con este tipo de sistemas, que yo puedo ser abierto y flexible y girar el timón en el camino. Bueno, y acá, herramientas para todo, básicamente para todos los problemas. Y acá es importante no usar siempre la misma herramienta, y formarme y aprender, y es por eso es esta capacitación pedagógica. Si yo tengo en la mano siempre un martillo, y soy solo usar el martillo, voy a ver todos los problemas como un clavo. Entonces es importantísimo no usar siempre la misma herramienta, aprender cosas todo el tiempo. ¿Para qué? Para que eso me haga más completo. Y en este marco nos distingue diferentes tipos de dominios, que puede ser simple, complicado, complejo, caótico incluso, y siempre va a hacer que eso cambie mi estrategia. Si es algo simple, yo puedo categorizar y responder. Si es simple, pum, es esto, pam, respondo con esto, arreglo acá. No llegué a terminar las actividades porque los estudiantes se extendieron más acá, les interesó mucho esto. Entonces, es simple, modifico esto y ya está. Si es complicado, tengo que sentarme a analizar. Si el problema es complicado, me tengo que sentar a analizar. Y si es con mis compañeros o algún experto, mejor. Si es complejo, tengo que observar, sondear, sentir, probar e ir aprendiendo. Y si es caótico, tengo que actuar. Si es caótico, tengo que actuar. Y sentir y responder, estabilizar primero. Ante el caos, lo caótico. Los caóticos suelen petrificarnos, como que no sabemos cómo reaccionar. Y esto es porque el problema no es tan diferente a nosotros que nos agarra sin la herramienta adecuada. ¿Alguien sabe cómo actuar si un estudiante tiene un ataque epiléptico o un ataque cardíaco? ¿Alguien sabe si un estudiante nos pregunta, ¿por qué tenemos dedos? ¿Alguien sabe cómo responder a eso? O sea, cuando la cuestión nos sobrepasa y no tenemos las herramientas y nos sentimos desprotegidos, es cuando eso se genera a un ambiente caótico, un momento caótico, donde debo decir, me congelé, no supe qué hacer. Bueno, ahí es el momento de actuar con inteligencia y estabilizar el sistema
Pero es importante tener herramientas para todo, acá, para no ver con un... Sí, vamos a ver después eso. Ahora estamos viendo el Arduino, los pines digitales. Después vemos por qué tenemos dedos en los pies y en las manos. ¿Alguien sabe por qué tenemos dedos en los pies y en las manos? Si me puede responder en el chat. Y la aplicación escolar es sumamente... para el equilibrio, dice Cecilia. La aplicación escolar es sumamente sencilla, se aplica para mejorar la convivencia, la cultura, y esto no se resuelve con solo pasar asistencia y ya está organizado. En lo complejo siempre nos va a ayudar el prototipo, porque vale mucho más que eso, que más vale, el prototipo vale más que un decreto, que una organización. Marce, ¿vos qué harías en esa situación? Dice, no, esto no. A ver, en esa situación, si yo no supiera qué responder, yo respondería, qué buena pregunta. A ver, vamos a investigar. Vamos a buscar en Google a ver qué dice. Porque, a ver, nunca me pregunté por qué tenemos dedos en la piel. Encima tenemos un montón de dedos. ¿Por qué será? Entonces, ahí es donde se construye el conocimiento. Porque nosotros no tenemos todo el conocimiento y no está mal que le digamos al estudiante, la verdad no tengo idea, ¿eh? Podemos buscar, pero está interesante lo que vos decís. O sea, lo peor que podemos hacer es hacer oídos sordos al interés de nuestro estudiante. Los pulgares oponibles, un regalo de los Anunnakis. Eso es lo mejor que ustedes pueden hacer. Aceptar que no sabemos todo, porque nosotros no somos los portadores del conocimiento acá. Somos los que guiamos la construcción del conocimiento. Y tenemos que potenciar el interés. Si el estudiante se pregunta, ¿por qué tenemos dedos? Bueno, no sé. No puedo decir, sí, después después te vemos. Y seguimos con Arduino. Después vamos a ver eso, ahora esto. Es interesante, es más. Yo tengo que ir pensando, en el momento que vamos investigando los dedos, cómo relacionarlo con mi tema que se me fue de la mano. Ese es mi trabajo. Esencial. Sí, está bueno que tenemos pulgares, sí, tenemos motricidad fina, como viste, para eso sirve. Por eso nosotros conectamos, y por eso el Arduino tiene ahí para conectar el jumper. A ver quién tiene la mejor motricidad fina acá, porque le puede conectar más rápido el LED para hacer la actividad de hoy. O sea, esa concatenación de hechos es nuestra tarea, de fomentar el interés por el descubrir y de paso también no perder el hilo, el timón de nuestro barco y que sea lo que Dios quiera con lo que viene y perder el foco de la clase. Entonces, ¿a qué lo aplicamos a esto? A la convivencia de la cultura escolar, áulica, de nuestros espacios maker, que no se va a resolver con control, con pasar lista, con poner restricciones a todo. Y en lo complejo, es más vale prototipar y probar que decretar y obligar, ¿sí? Y lo más importante de nuestros espacios maker es que aparece esto que está acá, que es la tecnología, que siempre va a amplificar todo, va a amplificar como... Cuando agregamos tecnología a un sistema complejo, aumentan más las capacidades, pero también los riesgos. La tecnología no es natural, no es neutral. O sea, es natural, pero no es neutral. Y como no es neutral, siempre va a amplificar las retroalimentaciones. Por eso no siempre es usar más herramientas, tecnológicamente hablando, sino que es intervenir de forma más inteligente y sistémica, como lo fuimos viendo, con ética y evaluación continua de todo, no solo de los estudiantes si aprendieron o no aprendieron, sino de nuestra propia práctica en general, de nuestro sistema en general, desde cómo llego al espacio maker, cómo está el espacio, si está ordenado, si no está ordenado, saludo a mi colega, saludo a un padre que llegó, cómo está, qué necesita. Eso nos hace profesionales en lo que hacemos. Mucho
lo confunden con ser educado, ¿no? Ser educado, no, eso te hace profesional porque vos estás trabajando desde que llegaste a la puerta, al portón de tu espacio maker. Entonces, eso es parte de tu competencia profesional. Y todo eso hace que se evite ese bucle tóxico después. Porque todo lo que vos das te vuelve siempre en este bucle, en este sistema complejo. Si ese bucle es tóxico, la tecnología lo va a volver más rápido y más grande exponencialmente. Entonces, ¿qué bucles positivos nosotros queremos amplificar con nuestra tecnología? ¿Y cuáles no? Eso es una pregunta que le voy a escribir ahí para que me conteste. Y vamos cerrando ya casi sobre la hora con este módulo que es la complejidad. Que por ahí es un poco más teórico, habla sobre Edgar Morin, que es el padre fundador de esta teoría de la complejidad, con sus partes y demás, que podemos verlo también, pero para mí fue mucho más significativo relacionarlo con lo que nosotros hacemos, porque en fin y al cabo es lo que nos sirve a nosotros. Y como mensaje final, quiero decirle esto, que la complejidad no es resignación, sino que es un nuevo tipo de criterio. Y esto nos ayuda a actuar sin perder humanidad, a pasar de esa ilusión de dominio a la inteligencia de pertenecer a un sistema vivo y diseñar para que nuestros estudiantes aprendan. Es un bucle positivo que te gustaría amplificar con tecnología, un vínculo positivo entre facilitadores y estudiantes. Genial. Les dejo un minuto para que hagan preguntas antes de cerrar. Me queda el último mensaje de despedida y estamos. ¿Qué es esto de que sean atrevidos, que se animen a pasar de esa ilusión de dominio de la inteligencia, de ser los portadores del poder y del conocimiento, y de que sean parte de ese sistema vivo que es el espacio maker, la red de espacio maker, la educación para el futuro, y que diseñen para que sus estudiantes aprendan a hacer en el futuro. Así que si no veo preguntas, acá tampoco. Positivo, a ver, dice, positivo la covaloración del trabajo en equipo, negativo la competencia, lo que la tolerancia, la frustración, bucle positivo, buena motivación inicial. Lo que no deberíamos que se priorice la tecnología, exactamente lo que decíamos ayer, usar tecnología, no convertirnos en tecnología, ¿sí? Positivo, vínculo entre facilitadores estudiantes. Los negativos es no realizar muchos juegos que hagan que no se desarrollen las clases. Exacto, eso es algo muy importante, ¿eh? A ver, la gamificación. La gamificación es una metodología de enseñanza y que tiene que tener las partes para que sea significativo, para que sea de aprendizaje, sino que se queda en el mero jugar, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Los juegos en sí sirven, la gamificación sirve para el aprendizaje, pero bien hecho, bien ejecutado. Si lo hacemos por el mero hecho de jugar, no va a aportar más que pérdida de tiempo. Sí, los chicos se van a divertir, contentos, se van a ir, sí, pero se van a acordar que fueron a jugar, no a aprender robótica. Dice Mónica Alves, el bucle positivo, trabajo colaborativo para resolver problemas y evitar amplificar el bucle de la desigualdad social que divide a la sociedad. Y con ese último mensaje nos despedimos, gente. Espero que hayan aprendido algo, que hayan relacionado con su práctica y que les sirva para su trabajo y para la vida. Chau, chau. Chau, gracias Marce por todo. Gracias a los que estuvieron participando activamente en el Twitch y en el Meet. Nos vemos mañana. Gracias, chau, hasta mañana. That's here. That's home. That's us.
Hasta mañana. On it, Ya está la everyone you love, asistencia. Recuerden. everyone you know.